Solo buscaba un fin de semana tranquilo en mi casa de la playa, pero mi cuñado me gritó parásito y me echó. Sonreí y dije, claro, me voy. Lo que sucedió a continuación hizo que se arrepintiera de haber pronunciado esas palabras. ¿Qué hace este parásito aquí? Lárgate de aquí. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Me quedé helada en el umbral de mi propia casa de playa, con la bolsa de fin de semana todavía colgando de mi hombro, mirando a mi cuñado. Su rostro estaba desfigurado por el desprecio, su dedo señalándome como si fuera una intrusa indeseada. Detrás de él, pude ver a sus padres, a sus dos hermanos y a lo que parecía ser su familia extendida, esparcidos por mis muebles, bebiendo de mis vasos, con los zapatos tirados sobre mi alfombra blanca. Mi nombre es Sofía y tengo 32 años. Trabajo como bióloga marina en Charleston, Carolina del Sur, donde he pasado la última década construyendo una carrera de la que estoy orgullosa. La casa de la playa donde me estaban gritando no era una propiedad cualquiera. Era mía. La había comprado hace 3 años con el dinero que había ahorrado e invertido cuidadosamente, una recompensa por años de trabajo agotador y sacrificio. Estaba justo en la costa cerca de Myrtle Beach, a 2 horas en coche de Charleston, y era mi santuario. Pero al ver la cara furiosa de mi cuñado, cualquiera pensaría que era yo la que estaba invadiendo. Disculpa, logré decir, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. ¿Me oíste?, espetó. Su nombre era Ricardo, y llevaba 5 años casado con mi hermana mayor, Verónica. Estamos en una reunión familiar. Nadie te invitó. Parpadeé, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Ricardo, esta es mi casa. Es de mi propiedad. Sí, bueno, Verónica dijo que podíamos usarla este fin de semana, replicó, cruzándose de brazos. Así que, a menos que quieras arruinarle el buen rato a todo el mundo, deberías irte. Miré más allá de él, buscando a mi hermana. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, con los ojos pegados a su teléfono, negándose a encontrar mi mirada. Ella lo sabía. Sabía perfectamente que planeaba venir este fin de semana porque se lo había mencionado hacía solo 2 días durante la cena de cumpleaños de nuestra madre. Ella había sonreído y asentido, me dijo que me divirtiera y luego, aparentemente, le entregó las llaves a toda la familia de Ricardo como si esto fuera una especie de alquiler vacacional. Verónica, la llamé, mi voz cortando el parloteo de la familia de Ricardo. ¿Podemos hablar? Finalmente levantó la vista, con una expresión cuidadosamente neutral. Sofía, no pensé que realmente vendrías. Siempre estás tan ocupada con el trabajo. Te dije que vendría. Dije específicamente que necesitaba este fin de semana para relajarme. Se encogió de hombros, un gesto tan casual que hizo que me hirviera la sangre. Bueno, la familia de Ricardo necesitaba un lugar donde quedarse, y esta casa está vacía la mayor parte del tiempo. Supuse que no te importaría. Supusiste mal. Ricardo se acercó, con la mandíbula apretada. Mira, tenemos a 15 personas aquí que condujeron horas para llegar a este lugar. Tú eres una sola persona. Haz las cuentas. Simplemente regresa a Charleston y vuelve el próximo fin de semana. Lo miré fijamente, la audacia que destilaba cada una de sus palabras. Su familia estaba mirando ahora, algunos con aspecto incómodo, otros sonriendo como si esto fuera entretenido. La madre de Ricardo incluso negaba con la cabeza hacia mí, como si yo fuera la irracional. Algo dentro de mí cambió. Había pasado toda mi vida siendo la complaciente, la hermana que no creaba problemas, la hija que mantenía la paz. Le había prestado dinero a Verónica cuando ella y Ricardo tenían problemas con su hipoteca. Había cuidado a sus hijos innumerables veces sin quejarme. Incluso había ayudado al hermano de Ricardo a mudarse el verano pasado, pasando un sábado entero cargando cajas bajo un calor de 40 grados. Y así era como me lo pagaban. Sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que surge cuando te das cuenta de que has terminado de ser amable. Claro, dije con calma. Me voy. Ricardo pareció sorprendido, como si hubiera esperado más pelea. Bien. Por fin, algo de sensatez. Me giré hacia la puerta y luego me detuve. Solo para que quede claro, Ricardo, ¿estás diciendo que quieres que me vaya de mi propia propiedad?
Eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Y Verónica, estás de acuerdo con esto? Mi hermana no volvió a mirarme. Es solo un fin de semana, Sofía. No seas tan dramática. Asentí lentamente, mi mente ya repasando todo lo que necesitaba hacer. Está bien, entonces. Disfruten su fin de semana. Salí, dejando la puerta abierta detrás de mí. Mientras subía a mi coche, pude oír risas desde dentro de la casa. Creían que habían ganado. Creían que simplemente me rendiría y aceptaría esta humillación. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Conduje exactamente 3 minutos por la carretera antes de detenerme en el estacionamiento de una gasolinera. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de pura adrenalina. Saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas. Primero a mi abogado, luego al administrador de mi propiedad, y después a alguien más que esperaba no tener que contactar. Para cuando terminé, estaba oscureciendo. Me senté en mi coche viendo el sol hundirse en el océano y me permití un momento de duda. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a quemar todos los puentes con mi hermana por una casa de playa? Entonces recordé la cara de Ricardo, el desprecio en su voz, la forma en que Verónica se había quedado allí y había dejado que me humillara. Sí, absolutamente iba a hacer esto. Y se arrepentirían de haberme tratado como si no importara. De pequeñas, Verónica y yo habíamos sido unidas. O al menos eso pensaba yo. Ella era 3 años mayor, la primogénita que no podía hacer nada mal a los ojos de nuestros padres. Yo era la tranquila, la niña estudiosa que pasaba más tiempo estudiando la vida marina que yendo a fiestas. Nuestros padres nos querían a ambas, pero Verónica siempre parecía brillar más, ocupar más espacio en cada habitación. No lo resentía. No realmente. Me había forjado mi propio camino y estaba orgullosa de lo que había logrado. Después de obtener mi doctorado en biología marina, conseguí un puesto en el Acuario de Carolina del Sur, donde me centré en la conservación de tortugas marinas. El trabajo era significativo, el sueldo era decente y había logrado ahorrar lo suficiente para comprar la casa de la playa al contado cuando surgió una oportunidad de ejecución hipotecaria hace 3 años. La casa había necesitado trabajo, mucho. Pasé todos los fines de semana durante 6 meses renovándola, pintando paredes, reemplazando accesorios y convirtiéndola de una propiedad abandonada en algo hermoso. Verónica la visitó exactamente una vez durante ese tiempo, miró a su alrededor durante 10 minutos y dijo que era bonita. Eso fue todo. Ni una oferta de ayuda, ni un reconocimiento del esfuerzo que había invertido. Aún así, le había dado una llave de repuesto. Era mi hermana. Confiaba en ella. Claramente, esa confianza había sido mal depositada. Me registré en un hotel a unos 20 minutos de la casa de la playa, una cadena de gama media que era limpia y tranquila. Después de instalarme en la habitación, pedí comida para llevar y extendí toda mi documentación sobre la cama, la escritura de la propiedad, los papeles del seguro, una copia del acuerdo de acceso que estúpidamente había firmado cuando Verónica me preguntó si podía tomar prestada la casa solo para emergencias. Había sido demasiado generosa, demasiado confiada. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Verónica. ¿Por qué eres tan difícil? Es solo un fin de semana. La familia de Ricardo cree que estás loca. Miré el mensaje, apretando la mandíbula. Tenía la audacia de convertirme en la villana de esta situación. Había regalado el acceso a mi propiedad sin preguntar. Dejó que su marido me gritara en mi propia casa. Y ahora yo era la difícil. Respondí, hablaremos de esto más tarde. Su respuesta fue inmediata. No seas una reina del drama. Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, conduje de regreso a Charleston para reunirme con mi abogado. Su nombre era Arturo, y habíamos trabajado juntos cuando compré la casa. Era un hombre tranquilo y metódico de unos 50 años que escuchó sin interrumpir mientras yo explicaba la situación. Entonces, actualmente están ocupando su propiedad sin su permiso, dijo, tomando notas. Sí, mi hermana tiene una llave, Bat nunca le di permiso para que otras personas se quedaran allí, especialmente no durante todo un fin de semana. Y su cuñado le ordenó verbalmente que se fuera frente a al menos 15 testigos. Arturo se reclinó en su silla, con expresión pensativa. Tiene varias opciones aquí.
La opción nuclear sería llamar a la policía y hacer que los desalojen a todos por allanamiento de morada. Pero dado que su hermana tiene una llave y presumiblemente un permiso implícito para estar allí, eso podría complicarse. ¿Cuál es la otra opción? Sonrió levemente. Hacemos que se sientan muy incómodos. Me incliné hacia adelante. Le escucho. Durante la siguiente hora, Arturo expuso un plan que era a la vez elegante y devastador. Requeriría algo de coordinación, acción rápida y la voluntad de llevarlo a cabo por completo. Cuando terminó de explicar, me miró seriamente. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Una vez que empiece por este camino, no hay vuelta atrás. Su relación con su hermana podría dañarse permanentemente. Pensé en la cara de Verónica, en la forma en que se había negado a defenderme. La forma en que se había encogido de hombros ante mis sentimientos como si no significaran nada. Pensé en la mueca de desprecio de Ricardo, su suposición de que podía tratarme como quisiera porque siempre había sido demasiado educada para pelear. Estoy segura. Entonces, empecemos. Al mediodía, las cosas ya estaban en marcha. Había hecho las llamadas necesarias, firmado los documentos necesarios y preparado todo exactamente como Arturo me había indicado. La belleza del asunto era que todo era perfectamente legal, perfectamente dentro de mis derechos como propietaria. No estaba haciendo nada malo. Simplemente estaba haciendo valer mis derechos de propiedad de una manera que Ricardo y Verónica no habían anticipado. Conduje hasta una cafetería cerca de la playa, pedí un gran café helado y esperé. Arturo me había dicho que tardaría unas horas en que todo encajara. Usé el tiempo para pensar en lo que vendría después, en cómo reaccionaría mi familia, en si estaba cometiendo un terrible error. Mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar con mensajes. Mi madre, mi padre, Verónica, incluso Ricardo. Todos exigían saber qué estaba haciendo, por qué estaba siendo tan irracional, por qué no podía simplemente dejarles disfrutar de ese fin de semana. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se disculpó por lo que había pasado. Solo querían que cediera, que fuera la Sofía complaciente que siempre habían conocido. Esa Sofía se había ido. A las 3 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Arturo. Está hecho, dijo simplemente. ¿Todo? Todo. Deberían estar recibiendo la noticia ahora mismo. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en mi coche y esperé la explosión que sabía que se avecinaba. Tardó exactamente 12 minutos. La llamada de Verónica fue la primera, su voz chillona de pánico. Sofía, ¿qué demonios hiciste? Se fue la luz y el agua. No hay agua. Mantuve mi voz calmada. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta. Los servicios están cortados. Ricardo intentó llamar a la compañía eléctrica y le dijeron que el titular de la cuenta solicitó una suspensión temporal del servicio. Bueno, yo soy la titular de la cuenta, dije razonablemente, y solicité eso. Como no voy a usar la propiedad este fin de semana, no vi ninguna razón para seguir pagando por servicios que están usando huéspedes no autorizados. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Luego, no puedes hacer esto. Tenemos 15 personas aquí. Los padres de Ricardo son mayores. ¿Vas a dejarlos sin luz ni agua? Yo no los estoy dejando en ninguna parte. Son bienvenidos a abandonar mi propiedad cuando quieran. De hecho, eso es lo que Ricardo me dijo que hiciera ayer, ¿no? Lárgate de aquí. Bueno, ahora pueden seguir su propio consejo. Esto es una locura. Mamá y papá se van a enterar de esto. Bien. Asegúrate de contarles cómo regalaste el acceso a mi propiedad sin preguntar y cómo Ricardo me gritó que me fuera de mi propia casa. Estoy segura de que esa parte de la historia les interesará mucho. Verónica emitió un sonido ahogado y colgó. Me senté allí sintiendo una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí se sentía culpable, como si hubiera ido demasiado lejos, pero una parte más grande sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Había pasado tantos años siendo la que cedía, la que se doblegaba para mantener a todos los demás felices. Por una vez, yo era la que mandaba. Ricardo llamó a continuación. Su voz era pura rabia. Bruja rencorosa.
¿Sabes lo que has hecho? Mi madre tiene una afección cardíaca. Necesita estar en un ambiente fresco. Entonces quizás deberías llevarla a un lugar que tenga aire acondicionado. Tal vez un hotel. He oído que hay varios buenos cerca. Esto es tu culpa. Estás poniendo en riesgo la salud de la gente porque estás teniendo una especie de berrinche. No, Ricardo. Tú pusiste en riesgo la salud de la gente cuando decidiste ocupar mi propiedad sin permiso y sin asegurarte de tener acceso adecuado a los servicios. Eso es tu responsabilidad, no la mía. Verónica va a arreglar esto. Está llamando a la compañía eléctrica ahora mismo. Puede llamar a quien quiera. Los servicios están a mi nombre. La casa está a mi nombre, y solo yo puedo autorizar la reconexión. Y no lo haré mientras ustedes estén allí. Te demandaremos por esto. ¿Por qué? ¿Por ejercer mis derechos como propietaria? Buena suerte con eso. Pero ya que estamos hablando de asuntos legales, deberías saber que he presentado una notificación formal de allanamiento de morada con el sheriff del condado. Tienen hasta las 6 de esta tarde para desalojar la propiedad. Después de eso, cualquiera que permanezca será desalojado por la fuerza pública. Comenzó a farfullar, pero colgué. Mis padres llamaron juntos, en altavoz. Podía oír la decepción en la voz de mi madre. Sofía, cariño, esto no es propio de ti. ¿No podemos calmarnos todos y resolver esto? No hay nada que resolver, mamá. Verónica regaló el acceso a mi propiedad sin preguntar. Ricardo me ordenó que me fuera de mi propia casa. Simplemente estoy haciendo valer mis derechos de propiedad. Pero es tan extremo, dijo mi padre. Cortar la luz y el agua, involucrar a la policía. ¿No puedes simplemente dejar que terminen el fin de semana? ¿Dejarías que extraños se quedaran en tu casa sin tu permiso? Verónica no es una extraña. Es tu hermana. Una hermana que claramente no me respeta a mí ni a mi propiedad. Tuvo la oportunidad de disculparse, de arreglar esto, y en su lugar me llamó dramática. Así que no, papá. No voy a ceder. La voz de mi madre se volvió suplicante. ¿Y la familia? ¿Y mantener la paz? ¿Y yo qué? ¿Qué pasa con el hecho de que no he sido más que generosa con Verónica y Ricardo y así es como me tratan? ¿Cuándo va a defenderme alguien a mí? Ninguno de los dos tuvo una respuesta para eso. A las 5:30, conduje de regreso a la casa de la playa. Aparqué calle abajo, donde podía ver la entrada pero no era inmediatamente visible. Los coches se estaban cargando, la gente llevaba bolsas y parecía claramente descontenta. El padre de Ricardo estaba rojo de ira y gesticulaba salvajemente mientras hablaba por teléfono. Ricardo mismo estaba arrastrando una nevera a su camioneta, con una expresión asesina. Verónica estaba en el porche, con los brazos cruzados, pareciendo más pequeña de lo que la había visto nunca. Una parte de mí quería sentir pena por ella. Habíamos crecido juntas, compartido secretos, reído hasta llorar. Pero luego recordé su cara de ayer. La forma en que había desestimado mis sentimientos, la forma en que había elegido la conveniencia de Ricardo por encima de mi dignidad. A veces la gente te muestra quiénes son realmente, y tienes que creerles. Exactamente a las 6, un coche patrulla del sheriff entró en el camino de entrada. El agente se bajó, habló brevemente con Ricardo y luego comenzó a guiar a la gente hacia afuera. No hubo drama, ni arrestos, solo una firme insistencia en que todos debían irse de inmediato. Vi cómo se alejaba el último coche. Verónica en el asiento del copiloto de la camioneta de Ricardo, sin mirar atrás. El agente vio mi coche y se acercó. ¿Usted es la propietaria? Sí, señor. Ya se han ido todos. Querrá revisar la propiedad por si hay algún daño. Tal vez cambiar las cerraduras. Gracias. Lo haré. Asintió y se fue. Me quedé sentada allí otros 10 minutos, dejando que la realidad se asentara. Lo había hecho. Realmente lo había llevado a cabo. Mi familia estaba furiosa. Mi hermana probablemente me odiaba. Y había quemado puentes que nunca podría reconstruir. Pero mientras entraba en mi propio camino de entrada, mientras abría mi propia puerta y entraba en mi propia casa, sentí algo inesperado. Alivio.
Por primera vez en años, me había defendido, y se sentía malditamente bien. La casa era un desastre. Caminé lentamente, documentando todo con la cámara de mi teléfono, manchas de vino tinto en la alfombra blanca del salón, quemaduras de cigarrillos en la barandilla de la terraza, a pesar de que tenía una política clara de no fumar. La cocina era un caos de platos sucios, botellas de cerveza vacías y lo que parecía el intento fallido de alguien de cocinar camarones. Las cáscaras estaban esparcidas por mis encimeras de granito. Pero fue el piso de arriba lo que me hizo hervir la sangre. Alguien había estado en mi dormitorio, en mi espacio privado. La cama estaba deshecha, las sábanas que había lavado y planchado cuidadosamente ahora estaban retorcidas y manchadas. La puerta de mi armario estaba abierta y pude ver que alguien había revisado mis cosas. Un joyero que guardaba en mi tocador estaba abierto, e inmediatamente busqué el collar de perlas de mi abuela. Había desaparecido. Me quedé allí mirando el espacio de terciopelo vacío donde debería haber estado, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Ese collar era lo único que me quedaba de mi abuela. La mujer que realmente me había entendido, que había fomentado mi amor por la ciencia cuando todos los demás pensaban que era raro. Me lo había dado en su lecho de muerte, lo había presionado en mi mano y me había dicho que mantuviera la curiosidad, que me mantuviera fuerte, y ahora había desaparecido. Llamé a Verónica de inmediato. Respondió al cuarto timbre, con la voz cansada. ¿Y ahora qué, Sofía? El collar de perlas de mi abuela ha desaparecido. Alguien lo robó. Eso es ridículo. Nadie robó nada. Estaba en mi joyero ayer y ahora no está. ¿Quién estuvo en mi dormitorio? No lo sé. Quizás lo perdiste. Mi risa fue amarga. Claro. Perdí un collar que nunca sale de mi tocador. Verónica, voy a presentar una denuncia policial. No te atreverías. Mírame. O ese collar reaparece mañana por la mañana o presentaré cargos contra todos los que estuvieron en esta casa. Tengo nombres. Tengo fotos. Haré esto tan público y tan feo como sea necesario. Se quedó en silencio por un momento. Luego, has cambiado, Sofía. Solías ser amable. No, Verónica. Solía ser un felpudo. Hay una diferencia. Colgué e inmediatamente llamé a la línea de no emergencia de la policía. Una agente llegó en una hora, una mujer llamada agente Vargas, que tomó mi declaración y fotografió los daños. Fue profesional, comprensiva, y cuando mencioné el collar desaparecido, su expresión se endureció. ¿Tiene fotos? ¿Documentación del seguro? Tengo ambas cosas, y tengo una lista de todos los que estuvieron en la casa. Bien. Necesitaremos todo eso. Seré honesta con usted, sin embargo. Demostrar quién lo tomó específicamente será difícil a menos que alguien confiese o lo encontremos en su posesión. Entiendo. Después de que se fue, pasé 3 horas limpiando, fregando manchas de vino, lavando sábanas, desinfectando superficies que extraños habían tocado. Con cada pasada de la esponja, mi ira crecía. Esto ya no era solo por un fin de semana. Se trataba de una falta de respeto tan profunda que se sentía personal, calculada. Mi teléfono vibraba constantemente. Verónica, Ricardo, mi madre. Incluso la madre de Ricardo aparentemente había conseguido mi número y dejó un mensaje de voz sobre cómo había arruinado su reunión familiar y que debería avergonzarme. Escuché cada mensaje una vez y luego los borré. Alrededor de la medianoche, cuando finalmente estaba terminando, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo cogerlo. Sofía, soy Marisol. Marisol, la hermana menor de Ricardo. Nos habíamos llevado bien las pocas veces que nos habíamos visto, aunque no la había visto en más de un año. Marisol, hola. Mira, me enteré de lo que pasó este fin de semana, y solo quería decir que lo siento. Lo que hizo Ricardo estuvo completamente fuera de lugar. Me dejé caer en el sofá, de repente exhausta. Gracias. Eso significa mucho. Él siempre ha sido así, y ya sabes, un creído. Mis padres lo malcriaron, y Verónica simplemente se lo permite. Yo no estaba en la casa de la playa, gracias a Dios. Pero mi mamá me llamó despotricando contra ti.
Y cuando realmente me enteré de toda la historia, me sentí asqueada. ¿Sabías lo del collar? Hizo una pausa. ¿Qué collar? Le expliqué lo de las perlas de mi abuela. Marisol maldijo en voz baja. Sofía, odio decirte esto, pero Ricardo ha estado teniendo problemas de dinero. Graves. Hizo algunas inversiones que salieron mal y ha estado luchando para cubrir las pérdidas. Verónica ni siquiera sabe lo mal que está. Se me encogió el estómago. ¿Crees que él lo tomó? No lo sé, pero está lo suficientemente desesperado como para no descartarlo. Ha estado tratando de pedir dinero prestado a toda la familia. Después de que colgamos, me senté en la oscuridad procesando esta información. Ricardo estaba en la ruina. Eso explicaba por qué Verónica me había estado presionando para que les prestara dinero de nuevo el mes pasado. Una solicitud que había declinado después de que nunca me devolvieran el préstamo anterior. Explicaba por qué habían estado tan ansiosos por usar mi casa de la playa en lugar de alquilar su propio lugar. Pero robarme, esa era una línea que nunca imaginé que cruzarían. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto. La mayoría eran de miembros de la familia exigiéndome que retirara la denuncia policial, diciendo que estaba destrozando a la familia, que necesitaba perdonar y olvidar. Ni una sola persona se disculpó por lo que me habían hecho. Estaba tomando café en la terraza, viendo el amanecer sobre el océano cuando un coche entró en el camino de entrada. Verónica. Salió lentamente, con aspecto de no haber dormido. Tenemos que hablar, me gritó. No me moví. Pues habla. Subió las escaleras de la terraza y pude ver que había estado llorando. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su cabello recogido en una coleta desordenada. Esta era la hermana con la que había crecido. Con la que había compartido habitación hasta que me fui a la universidad. La que me había trenzado el pelo y me había enseñado a maquillarme. La que había tirado todo eso por la borda por la conveniencia de su marido. Lo siento, dijo, la palabra sonando forzada. Debería haber preguntado antes de darle las llaves a Ricardo. Debería haberte defendido cuando te dijo que te fueras. Sí, deberías haberlo hecho. Pero Sofía, has llevado esto demasiado lejos. ¿La policía? ¿En serio? ¿Vas a destruir a Ricardo por un collar? Un collar que pertenecía a nuestra abuela. ¿Qué era todo lo que me quedaba de ella? Son solo joyas. Se pueden reemplazar. No, Verónica, no se puede. Y el hecho de que no entiendas eso me dice todo lo que necesito saber sobre nuestra relación. Se acercó, su expresión cambiando a algo más duro. Si sigues con esto, si presentas cargos, Ricardo podría perder su trabajo. Trabaja para la ciudad. Un cargo por robo lo arruinaría. Entonces no debería haberme robado. Ni siquiera sabes si él lo tomó. Pudo haber sido cualquiera. Entonces dile que demuestre su inocencia. Que vacíe sus bolsillos, su coche, su casa. Si no tiene nada que ocultar, no debería tener ningún problema con eso. El rostro de Verónica se sonrojó. Estás siendo irracional. ¿Estoy siendo irracional? Yo no soy la que robó. Yo no soy la que violó la confianza de alguien en su hogar. Ese fue tu marido, Verónica. Fuiste tú al permitírselo. Bien, escupió. Bien. ¿Quieres jugar duro? Juguemos. Mamá y papá van a vender su casa del lago. Iban a dejárnosla a las 2 cuando murieran. Pero, ¿adivina qué? Van a cambiar su testamento. Todo irá para mí ahora. Estás completamente fuera. Las palabras deberían haberme dolido. Hace un mes, me habrían devastado. Pero de pie allí, mirando la expresión retorcida de mi hermana, no sentí nada más que una fría claridad. Si eso es lo que quieren hacer, es su elección. Pero Verónica, entiende esto. He terminado. He terminado de ser el plan B, la confiable, la que es pisoteada porque soy demasiado amable para luchar. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Me miró fijamente durante un largo momento, luego se dio la vuelta y se fue. La vi alejarse en su coche y no lloré. No me sentí triste.
Solo me sentí libre. 3 días después de la visita de Verónica, recibí una llamada de la agente Vargas. Señorita Sofía, hemos tenido un avance en su caso. ¿Puede venir a la comisaría? Conduje hasta allí de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. La agente Vargas me recibió en una pequeña sala de conferencias, y no estaba sola. Un detective estaba sentado frente a ella, un hombre de mediana edad con ojos amables y un apretón de manos firme. Soy el detective Morales. Entiendo que denunció un robo. Sí, el collar de perlas de mi abuela. Abrió una carpeta. Recibimos una llamada interesante ayer. Un soplo anónimo que decía que deberíamos revisar una casa de empeños en North Charleston. Seguimos la pista y encontramos su collar. Jade. ¿Lo encontraron? Lo hicimos. El dueño de la casa de empeños nos proporcionó imágenes de seguridad y el nombre de la persona que lo empeñó. Deslizó una fotografía sobre la mesa. Era Ricardo. Miré la imagen, el rostro de mi cuñado captado claramente por la cámara mientras entregaba el collar de mi abuela a cambio de dinero en efectivo. La marca de tiempo indicaba que era del sábado por la noche, solo horas después de que se hubiera ido de mi casa de la playa. Es él, dije, mi voz hueca. Es mi cuñado. El detective Morales asintió. Hemos emitido una orden de arresto en su contra. Hurto mayor. Dado el valor tasado del collar de $4,000, será detenido en las próximas 24 horas. $4,000. Lo había hecho tasar hacía 2 años para el seguro, sin imaginar nunca que necesitaría esa información para algo como esto. ¿Qué pasa ahora? Ahora, construiremos un caso. Las imágenes de la casa de empeños son una prueba sólida, y tenemos su testimonio sobre quién tuvo acceso a la propiedad. Si no tiene una explicación sólida de cómo llegó a poseer su collar, esto probablemente irá a juicio. Salí de la comisaría sintiéndome insensible. Esto estaba sucediendo de verdad. Ricardo iba a ser arrestado. Mi familia iba a implosionar. Y de alguna manera me había convertido en la villana de todo esto. La que no podía simplemente dejar las cosas pasar. Mi teléfono sonó antes de que siquiera llegara a mi coche. Mi madre, con la voz temblorosa. Sofía, ¿qué has hecho? Hola a ti también, mamá. La policía acaba de llamar a Verónica. Van a arrestar a Ricardo. Dijeron que presentaste cargos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Subí a mi coche, cerré la puerta y respiré hondo. Mamá, Ricardo me robó. Se llevó algo irreemplazable y lo empeñó por dinero. ¿Qué esperabas que hiciera? Dejarlo pasar. La familia es más importante que las cosas. ¿Lo es? Porque desde mi punto de vista, Ricardo no pensó que la familia fuera importante cuando me estaba robando. Verónica no pensó que la familia fuera importante cuando regaló mi casa sin preguntar. ¿Y tú no crees que la familia sea lo suficientemente importante como para siquiera preguntar si estoy bien, si estoy herida por todo esto? Por supuesto que estás herida, pero lo estás empeorando. Ricardo tiene 2 hijos. Vas a meter a su padre en la cárcel. No, mamá. Ricardo se metió él mismo allí cuando decidió cometer un delito grave. Yo no robé el collar. Él lo hizo. Sofía María, soy tu madre y te estoy diciendo que retires estos cargos ahora mismo. Algo en mí se rompió. ¿O qué? ¿Me sacarás del testamento? Verónica ya me dijo que lo harás de todos modos. ¿Dejarás de hablarme? Bien, hazlo, porque estoy harta de fingir que ser familia significa que tengo que aceptar que me traten como basura. Estás cometiendo un error. Quizás, pero es mi error cometerlo. Colgué y esta vez bloqueé su número. Luego bloqueé el de Verónica, luego el de Ricardo. Uno por uno, revisé mis contactos y bloqueé a cada miembro de la familia que me había enviado mensajes de odio en los últimos días. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche, estaba de vuelta en la casa de la playa, sentada en la terraza con una copa de vino cuando escuché pasos en las escaleras. Me tensé, buscando mi teléfono para llamar al 911 si era necesario, pero era solo Marisol. Siento aparecer así sin más, dijo. Intenté llamar, pero fue directo al buzón de voz.
He estado bloqueando muchos números últimamente. Me dedicó una sonrisa triste. Me lo imagino. ¿Puedo sentarme? Señalé la silla a mi lado y se hundió en ella con un suspiro. Ricardo fue arrestado esta mañana. Verónica está perdiendo la cabeza. Mis padres están furiosos y toda la familia básicamente te ha declarado la enemiga número 1. Me lo imaginaba. Para que conste, creo que hiciste lo correcto. Ricardo siempre se ha salido con la suya porque la gente tiene miedo de molestarlo. Ya era hora de que alguien le hiciera rendir cuentas. Esa parece ser una opinión minoritaria. Solo entre la gente que se beneficia del mal comportamiento de Ricardo. El resto de nosotros hemos estado esperando algo como esto. Hizo una pausa. Sofía, hay algo que deberías saber. Ricardo está en problemas más graves que solo el collar. La miré. ¿Qué quieres decir? Cuando lo arrestaron, Verónica revisó su oficina. Encontró documentos, extractos bancarios, correos electrónicos. Ricardo ha estado malversando fondos de su trabajo. No mucho de una vez, pero en los últimos 2 años, ha tomado casi $50,000. Sentí que se me caía la mandíbula. ¿50.000? Lo estaba encubriendo manipulando informes de gastos y pagos a proveedores, pero ahora que ha sido arrestado, su empleador está haciendo una auditoría. Van a encontrarlo todo. ¿Verónica lo sabe? Lo sabe. Y está tratando de decidir si divorciarse de él o apoyarlo. Mis padres la están presionando para que se quede, para que apoye a su marido en este momento difícil. Pero Sofía, creo que finalmente lo está viendo por lo que es. Nos sentamos en silencio por un momento, viendo las olas llegar. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. ¿Qué le va a pasar?, pregunté. Prisión, probablemente. Entre el robo a ti y la malversación, se enfrenta a una pena seria. Su abogado está hablando de un acuerdo, pero no se ve bien. ¿Y sus hijos? Verónica se va a mudar de nuevo con nuestros padres. La casa va a ser embargada. Ricardo nunca le dijo lo mal que estaban sus finanzas. Ella pensaba que estaban bien, pero resulta que están ahogados en deudas. Debería haberme sentido reivindicada. Debería haber sentido que se estaba haciendo justicia. En cambio, solo me sentía cansada. Toda esta situación se había salido de control mucho más allá de un fin de semana robado en una casa de playa. Se estaban destruyendo vidas. Las familias se estaban fracturando. Y yo estaba en el centro de todo. ¿Crees que hice lo incorrecto?, le pregunté a Marisol. Me miró, con expresión seria. No, creo que hiciste lo único que podías hacer. Ricardo necesitaba enfrentar las consecuencias. Si no hubieras sido tú, habría sido otra persona eventualmente. Mejor que sucediera ahora antes de que robara aún más, antes de que lastimara a más personas. Mis padres me odian. Lo superarán. O no lo harán. Pero Sofía, no puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes. Mereces respeto. Mereces que te traten como si tus sentimientos importaran. No siento que haya ganado nada. Quizás no ganaste, pero tampoco perdiste. Te defendiste. Eso vale algo. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de procedimientos legales y drama familiar del que deliberadamente me mantuve alejada. El arresto de Ricardo salió en las noticias locales, lo que significaba que todos sabían lo que había pasado. La comunidad de biología marina en Charleston es pequeña y me encontré respondiendo preguntas de colegas y lidiando con conversaciones incómodas en la sala de descanso. Oí que arrestaron a tu cuñado, dijo mi compañero de investigación una mañana, tratando de sonar casual. Sí. Eso debe ser difícil. Es lo que es. Mantuve la cabeza baja y me concentré en mi trabajo. Estábamos en medio de la temporada de anidación de tortugas marinas, lo que significaba largas horas monitoreando playas y protegiendo huevos de depredadores. El trabajo era agotador pero reconfortante. Había algo esclarecedor en pasar los días concentrada en la preservación y los ciclos de vida, en especies que habían sobrevivido durante millones de años adaptándose al cambio. Yo también necesitaba adaptarme. La agente Vargas me llamó un jueves por la tarde con una actualización.
El abogado de Ricardo se había puesto en contacto sobre el caso del collar, queriendo negociar un acuerdo que implicaría restitución y libertad condicional. El caso de malversación iba a juicio, pero el cargo de robo podría resolverse potencialmente. ¿Qué opina?, le pregunté. Depende de usted. Si quiere seguir con esto penalmente, tenemos un caso sólido. Pero si aceptara la restitución y una admisión formal de culpabilidad, esa también es una opción. Lo pensé. ¿Quería ver a Ricardo ir a la cárcel por robarme además de lo que enfrentaría por la malversación? ¿Quería ese nivel de venganza? ¿Cómo sería la restitución? Tendría que pagarle el valor tasado completo del collar más los daños por los otros daños a la propiedad en su casa de la playa, y tendría que declararse culpable en el tribunal, lo que quedaría en su expediente. Déjeme pensarlo. Esa noche, recibí una visita inesperada. Verónica apareció en mi apartamento en Charleston, con aspecto demacrado. Había perdido peso, sus pómulos afilados bajo sus ojos, y parecía haber envejecido 5 años en el último mes. ¿Puedo pasar?, preguntó. Casi dije que no, pero algo en su expresión, la derrota en su postura, me hizo apartarme. Entró en mi sala de estar, se sentó en mi sofá e inmediatamente comenzó a llorar. No lágrimas delicadas, sino el tipo de sollozo que viene de algún lugar profundo y roto. Me quedé allí de pie, incómoda, sin saber qué hacer. Finalmente, me senté a su lado y esperé. Lo siento, jadeó entre sollozos. Lo siento mucho, Sofía. Tenías razón en todo. ¿Sobre Ricardo? ¿Sobre mí? Sobre todo. Verónica, no. Déjame decir esto. Fui una hermana terrible. Elegí a Ricardo por encima de ti repetidamente, y me convencí a mí misma de que estaba bien porque era mi marido y tú siempre fuiste tan fuerte, tan capaz. Pensé que no me necesitabas como él. Sí te necesitaba. Necesitaba que me respaldaras. Lo sé. Lo sé ahora. Se secó los ojos. El abogado de Ricardo me lo mostró todo, la malversación, las deudas de juego, las mentiras. Me ha estado mintiendo durante 2 años. Estamos perdiendo la casa. Mi crédito está destruido. Sus padres están furiosos conmigo por considerar el divorcio. Y mamá y papá actúan como si yo fuera la que hizo algo mal por estar molesta. No dije nada. ¿Qué había que decir? El collar continuó. Me dijo que lo encontró en una casa de empeños, que iba a sorprenderte comprándolo de vuelta. Realmente le creí. Te lo defendí. Y todo el tiempo fue él quien lo tomó. Lo sé. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si merezco el perdón, pero necesitaba decirte que ahora lo veo. Veo lo que hice, lo que permití, y lo siento. Nos sentamos allí en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, hablé. Te perdono. Me miró, sorprendida. ¿Qué? Te perdono. No porque lo que hiciste estuviera bien y no porque podamos simplemente volver a como eran las cosas, sino porque aferrarse a la ira es agotador y estoy cansada. Eres mi hermana. Te quiero. Pero quererte no significa que tenga que aceptar que me traten mal. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tú resuelves tu vida. Decides si te quedas con Ricardo o lo dejas. Reconstruyes. Y yo hago lo mismo. ¿Puedo llamarte a veces? Lo pensé cuidadosamente. Sí, pero Verónica, las cosas son diferentes ahora. No voy a ser tu cuenta bancaria de respaldo ni tu niñera gratuita ni la persona de la que solo te acuerdas cuando necesitas algo. Si vamos a tener una relación, tiene que ser equitativa. Entiendo. Y lo haré mejor. Lo prometo. Después de que se fue, llamé al agente Vargas y le dije que aceptaría el acuerdo por el caso del collar. Ricardo se declararía culpable, pagaría la restitución y lo tendría en su expediente. Eso se sentía como suficiente. El caso de malversación procedería sin mi participación, y lo que sucediera allí era entre Ricardo y su empleador. 2 semanas después, estaba en mi casa de la playa, que había hecho limpiar y restaurar profesionalmente. Alfombra nueva en el salón, pintura fresca en las paredes, cerraduras nuevas en cada puerta.
Incluso había instalado un sistema de seguridad que me alertaría si alguien intentaba entrar sin autorización. La casa se sentía limpia de nuevo, mía de nuevo. Estaba preparando café en la cocina cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo responder. Sofía, soy Marisol. Espero que no te moleste que te llame. Por supuesto que no. ¿Qué pasa? Quería hacerte saber que Ricardo aceptó un acuerdo en el caso de malversación. 2 años en una prisión de mínima seguridad, 5 años de libertad condicional después de eso. Verónica solicitó el divorcio ayer. ¿Cómo está ella? Mejor de lo esperado. Se mudó a un pequeño apartamento, consiguió un trabajo como recepcionista médica. Mamá y papá apenas le hablan porque no está apoyando a Ricardo, pero honestamente, creo que está mejor sin su opinión. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy bien. De hecho, quería preguntarte algo. Estoy planeando un fin de semana de chicas el próximo mes. Solo yo y un par de amigas. Nada lujoso. ¿Quizás te gustaría venir? Sin drama familiar, lo prometo. Solo tiempo de playa y buena compañía. Miré hacia el océano, las olas rodando sin fin hacia la orilla. Me encantaría, dije. Realmente me encantaría. Después de colgar, llevé mi café a la terraza y me senté bajo el sol de la mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañero de investigación preguntando si quería ir a almorzar, luego otro de un colega invitándome a una conferencia el próximo mes. Mi vida estaba avanzando. No la vida que había planeado, no la estructura familiar que siempre había asumido que estaría allí, sino algo nuevo, algo que era enteramente mío. Pensé en mi abuela, en lo que me había dicho con su último aliento. Mantén la curiosidad. Mantente fuerte. Había hecho ambas cosas. Me había mantenido fuerte cuando habría sido más fácil ceder. Me había mantenido curiosa sobre cómo podría ser la vida cuando dejas de aceptar migajas de respeto y exiges lo que mereces. El collar estaba de vuelta en mi joyero de arriba, limpio y pulido. Pero había aprendido algo en estas últimas semanas. No lo necesitaba para recordar las lecciones de mi abuela. Ya eran parte de mí, entretejidas en cada decisión que había tomado, en cada límite que había impuesto. Había perdido una familia que nunca me valoró de verdad. Pero había encontrado algo más importante, a mí misma. 6 meses después del arresto de Ricardo, recibí una carta de la oficina del fiscal del distrito. El juicio por malversación de Ricardo había concluido, y había sido sentenciado a 3 años en una prisión estatal con la posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. La restitución que debía a su empleador superaba los $200,000, una deuda que lo seguiría por el resto de su vida. Leí la carta 2 veces, luego la archivé en un cajón que rara vez abría. La vida había seguido adelante de maneras que no había esperado. La casa de la playa se había convertido en mi verdadero santuario, un lugar donde pasaba casi todos los fines de semana. Había comenzado a invitar a colegas y amigos, organizando pequeñas reuniones que no se parecían en nada a la caótica invasión que la familia de Ricardo había montado. Eran noches de buen vino, conversación inteligente y risas que se sentían ganadas en lugar de forzadas. Marisol se había convertido en una amiga genuina. Había traído a sus amigas para ese fin de semana que mencionó, y todas conectamos de inmediato. A través de ella, había conocido a personas que valoraban la autenticidad por encima de la obligación familiar, que entendían que a veces lo más saludable que podías hacer era alejarte de la toxicidad. Verónica y yo hablábamos ocasionalmente, breves llamadas telefónicas donde me actualizaba sobre su vida. Había completado un programa de certificación en codificación médica y conseguido un mejor trabajo en un hospital. Sus hijos se estaban adaptando al divorcio, viendo a Ricardo durante visitas supervisadas organizadas a través de la prisión. Había dejado de intentar justificar su comportamiento o minimizar lo que había hecho. Estaba tan ocupada defendiéndolo que olvidé preguntarme si merecía ser defendido, me dijo durante una llamada. Siento que me haya llevado tanto tiempo verlo. Nuestros padres finalmente se habían puesto en contacto. Llamadas telefónicas incómodas donde bailaban alrededor de disculpas sin realmente ofrecer ninguna. Yo escuchaba cortésmente y mantenía la conversación breve. El perdón era una cosa. Olvidar era otra muy distinta.
Pero fue un martes por la tarde en octubre cuando todo cerró el círculo. Estaba en el acuario dando una presentación a un grupo de estudiantes de biología marina cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. La ignoré, concentrándome en explicar los patrones de migración de las tortugas marinas. La llamada volvió a entrar durante mi hora de almuerzo. Hola. Sofía. Soy el abogado Hoffman. Represento a Ricardo en sus casos penales. Llamo porque ha solicitado hablar con usted. Casi colgué. ¿Por qué querría hablar con él? Dice que tiene información que necesita escuchar sobre el fin de semana en su casa de la playa. Dice que hay más en la historia de lo que salió en el tribunal. No hay nada que él pueda decirme que yo necesite saber. Mencionó específicamente a sus padres y a Verónica. Dice que estuvieron más involucrados de lo que usted cree. Eso me hizo dudar. ¿Involucrados en qué? No me dio detalles. Insiste en hablar con usted directamente. No tiene ninguna obligación, por supuesto, pero prometí transmitirle su solicitud. Lo pensé durante un largo momento. Si acepto, será solo por teléfono. No lo visitaré en prisión. Entendido. Puedo organizar una llamada monitoreada a través de la institución. ¿Cuándo le vendría bien? La programamos para la semana siguiente. La llamada llegó un viernes por la noche. Estaba en la casa de la playa, sentada en la terraza con una copa de vino viendo el atardecer. El operador de la prisión nos conectó y luego la voz de Ricardo llegó, hueca y cansada. Sofía, gracias por atender mi llamada. Estoy aquí. Al. Se quedó en silencio por un momento. Necesito que entiendas algo. Lo que hice estuvo mal. Robarte, mentirle a Verónica, la malversación, todo estuvo mal. Y no estoy poniendo excusas. Pero ese fin de semana en tu casa de la playa. No fue solo idea mía. ¿De qué estás hablando? Tus padres lo planearon. Mamá sabía que vendrías ese fin de semana. Le dijo específicamente a Verónica que me diera las llaves e invitara a mi familia. Le dijo que se asegurara de que yo te confrontara. Se me heló la sangre. Estás mintiendo. No lo estoy. Tu madre ha odiado que tengas dinero, que tengas esta casa, que hayas tenido éxito sin su ayuda. Pensó que si te humillaba lo suficiente, venderías la casa de la playa y repartirías el dinero con Verónica. Me dijo exactamente qué decir, cómo provocarte. Todo fue una puesta en escena. Eso es una locura. ¿Lo es? Piénsalo, Sofía. ¿Por qué Verónica simplemente te entregaría las llaves de tu casa sin preguntar? ¿Por qué toda mi familia estaba lista para ir ese fin de semana específico? Tu madre lo organizó porque quería que te sintieras pequeña, que recordaras tu lugar en la jerarquía familiar. Me levanté, paseando por la terraza. Incluso si eso es cierto, tú me robaste. Tú tomaste el collar de mi abuela. ¿Lo hice? Y esa parte fue toda mía. Lo admito. Estaba desesperado por dinero. Y vi una oportunidad. Pero quiero que sepas la verdad sobre cómo terminamos allí en primer lugar. Tus padres me usaron como un arma contra ti. Y fui lo suficientemente estúpido como para seguirles el juego. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque he tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro sobre la persona que era, las decisiones que tomé, y porque creo que mereces saber que las personas con las que estás tratando de reconstruir relaciones fueron las que orquestaron todo el asunto. Después de que terminó la llamada, me senté en la oscuridad, con el vino intacto, procesando lo que había escuchado. Si Ricardo decía la verdad, y la presencia de su abogado en la llamada sugería que estaba siendo honesto, entonces mis padres no solo habían fallado en defenderme. Me habían tendido una trampa activamente para ser humillada. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de mi madre. Había desbloqueado su número meses atrás, pero no lo había usado. Ahora, presioné llamar. Mi madre respondió al tercer timbre, su voz cautelosa. Sofía, ¿eres tú? Soy yo. Tenemos que hablar. Oh, cariño, me alegro mucho de que llames. Tu padre y yo hemos querido contactarte, pero no estábamos seguros de si estabas lista. ¿Estuvieron involucrados en la planificación del incidente de la casa de la playa? Silencio.
¿Qué? No sé de qué estás hablando. Ricardo me llamó hoy. Me dijo que tú y papá orquestaron todo ese fin de semana. ¿Qué le dijiste específicamente a Verónica que le diera las llaves para asegurarte de que yo apareciera y fuera confrontada? ¿Es eso cierto? Más silencio. Ricardo es un criminal y un mentiroso. No puedes creer nada de lo que dice. Responde la pregunta, mamá. ¿Lo planeaste? Puede que le haya sugerido a Verónica que la casa estaba vacía y que la familia de Ricardo necesitaba un lugar donde quedarse. No pensé que realmente aparecerías ese fin de semana. Sabías que iba a venir. Verónica te lo dijo en tu cena de cumpleaños. Bueno, pensé que serías razonable al respecto. Pensé que entenderías que la familia necesitaba el espacio más que tú. Me reí, un sonido sin humor. Me tendiste una trampa. Querías que Ricardo me avergonzara, que me hiciera sentir lo suficientemente pequeña como para hacer lo que me pidieras. Eso no es. Sofía. Tienes que entender, estábamos preocupados por ti. Has estado tan distante, tan concentrada en tu carrera. Pensamos que quizás si veías cuánto significaba la familia, cuánto necesitaban apoyo Verónica y su familia. Pensaste que me manipularías para que renunciara a mi propiedad. De eso se trataba. Es solo una casa de playa, Sofía. Verónica tiene hijos. Tiene necesidades reales. Tú estás soltera. No tienes hijos. No necesitas. ¿No necesito qué? ¿Respeto? ¿Límites? ¿Mi propia propiedad que trabajé duro para permitirme? Estás siendo dramática. No, mamá. Estoy siendo clara. Me usaste. Siempre me has usado. Yo era la responsable. La que tenía todo bajo control. Así que me diste por sentada mientras adulabas a Verónica y su vida desordenada. Y cuando finalmente me defendí, me castigaste por ello. No hicimos tal cosa. Simplemente priorizamos las necesidades de Verónica durante un momento difícil. Humillándome, robándome. Ricardo te robó. Eso no tuvo nada que ver con nosotros. Pero ustedes crearon la situación que lo hizo posible. Ustedes abrieron la puerta, mamá. Me pusiste en una posición donde era vulnerable y estaba sola en mi propia casa, rodeada de gente a la que se le había dicho que yo era el problema. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Creo que estás exagerando. He terminado. ¿Qué? He terminado con esta conversación. Terminado con tus excusas. Terminado con tu versión de la familia donde solo soy valiosa cuando soy útil para ti. Verónica está tratando de construir una relación real conmigo. Una basada en la honestidad y el respeto mutuo. Pero tú ni siquiera puedes admitir lo que hiciste. Sofía María, no lo dices en serio. Absolutamente. No me llames de nuevo. No aparezcas en mi casa. Hemos terminado. Colgué antes de que pudiera responder. Y esta vez, bloqueé el número para siempre. Mis manos temblaban. Sentía como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo el aire había salido de mis pulmones. Pero debajo del shock había algo más. Claridad. Durante años, había pensado que yo era el problema. Había internalizado sus críticas, su desdén, su constante mensaje de que necesitaba ser más complaciente, más generosa, más dispuesta a sacrificarme. Había creído que ser una buena hija, una buena hermana, significaba aceptar lo que fuera que me dieran. Pero todo había sido manipulación. Habían visto mi éxito, mi independencia, y en lugar de estar orgullosos, se habían sentido amenazados. Querían ponerme en mi lugar, recordarme que no era realmente mejor que ellos solo porque tenía un doctorado y una casa en la playa y una vida que había construido por mis propios medios. Bueno, yo les había recordado en cambio. Les había mostrado que el respeto no era negociable, que la familia era un privilegio, no un derecho, y que era perfectamente capaz de alejarme de las personas que me lastimaban. A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento de Verónica. Abrió la puerta en pantalones de yoga y una sudadera grande, sorprendida de verme. Sofía, ¿está todo bien? ¿Puedo pasar? Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina,
y le conté todo lo que Ricardo había dicho. Su rostro pasó por una serie de emociones, sorpresa, negación y finalmente una tristeza resignada. Lo sospechaba, admitió en voz baja. Mamá presionó mucho para que usara tu casa ese fin de semana. Seguía diciendo que no te importaría, que nos lo debías después de todos los años de apoyo. Sabía que estaba mal, pero seguía adelante porque era más fácil que discutir. Nos usó a las dos. Lo sé. Ahora lo veo. Verónica me miró con los ojos enrojecidos. La llamé anoche después de que tú lo hiciste. Intentó convencerme de que estabas siendo dramática, pero no la dejé. Le dije que lo que hizo fue imperdonable, que dañó a sus dos hijas al enfrentarnos. Lloró y dijo que te estaba eligiendo a ti por encima de ella. ¿Y qué dijiste tú? Dije que estaba eligiendo la honestidad por encima de la manipulación. Luego colgué. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego Verónica extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Siento no haber sido la hermana que merecías. Siento haber dejado que me usaran como un arma contra ti. Yo también lo siento. Por todo. ¿Podemos empezar de nuevo? Apreté su mano. Ya estamos empezando. Un año después de esa llamada con Ricardo, mi vida no se parecía en nada a lo que había imaginado. La casa de la playa se había convertido en una especie de centro para mi grupo de amigos. Había organizado la fiesta de cumpleaños de Marisol allí, varias reuniones de mi equipo de investigación e incluso una pequeña boda para uno de mis colegas. La propiedad que mis padres habían visto como algo para explotar se había convertido en un símbolo de la vida que había construido, una basada en conexiones genuinas en lugar de lazos familiares obligatorios. Verónica había prosperado de maneras que nos sorprendieron a ambas. Había sido ascendida 2 veces en el hospital, se había mudado a un apartamento mejor y había comenzado a salir con un hombre amable que trabajaba como fisioterapeuta. Sus hijos estaban felices, bien adaptados, y en las raras ocasiones en que los veía, me llamaban tía Sofía con genuino afecto. Ricardo había sido liberado bajo palabra después de cumplir 16 meses. A través de Marisol, me enteré de que trabajaba en un almacén, vivía en una casa de transición y le enviaba a Verónica sus escasos pagos de manutención infantil a tiempo. Me había escrito una carta disculpándose de nuevo, que leí una vez y luego archivé. Ya no lo odiaba. Simplemente no pensaba en él en absoluto. Mis padres habían intentado contactarme varias veces a través de parientes, siempre con el mismo mensaje: estaba siendo terca, necesitaba perdonar y seguir adelante, ¿no veía que estaba destrozando a la familia? Cada vez, enviaba la misma respuesta a través de quien me había contactado: había seguido adelante perfectamente. Y si la familia se estaba desmoronando, quizás deberían examinar por qué era así. La casa del lago de la que habían amenazado con sacarme, la habían vendido hacía 6 meses para cubrir deudas que nunca supe que tenían. Aparentemente, habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, manteniendo las apariencias mientras se ahogaban en secreto. Sin mi red de seguridad financiera, los préstamos de emergencia que siempre había proporcionado, los regalos que había dado, finalmente habían tocado fondo. No sentí ninguna satisfacción en sus luchas, solo un tranquilo reconocimiento de que las decisiones de todos tenían consecuencias, incluidas las mías. Fue un sábado de noviembre cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Estaba en la casa de la playa con Marisol y otras 3 amigas preparando una pequeña reunión de acción de gracias que habíamos planeado. Sofía, soy Verónica. Papá tuvo un ataque al corazón. Está en el Charleston Memorial. Fui sola, diciéndoles a mis amigas que continuaran con los preparativos de la cena. El hospital era brillante y estéril, y encontré a Verónica en la sala de espera de la unidad cardíaca, con aspecto exhausto. ¿Cómo está? Estable. Le hicieron una cirugía de emergencia. Va a estar bien. Pero Sofía. Está preguntando por ti. ¿Dónde está mamá? Con él ahora. No sabe que te llamé. Me senté junto a mi hermana. No sé si puedo hacer esto. No te pido que lo perdones o que finjas que todo está bien, pero casi muere esta noche y tiene miedo. Hiciese lo que hiciese mamá, sigue siendo nuestro padre. Pensé en eso, en el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que estuvo tan orgulloso cuando entré en la universidad, que lentamente se transformó en alguien que no reconocía a medida que envejecía.
¿Dónde había comenzado esa transformación? Cuando se volvió más importante priorizar las apariencias sobre la autenticidad que el bienestar de su propia hija. 5 minutos, dije. Le daré 5 minutos. Mi madre salía de la habitación cuando me acerqué. Se detuvo cuando me vio, su rostro pasando por sorpresa, ira y algo que podría haber sido vergüenza. ¿Sofía? Mamá. ¿Viniste? Verónica me llamó. Nos quedamos en el pasillo, dos mujeres que una vez estuvieron tan unidas y que ahora eran efectivamente extrañas. Me alegro de que estés aquí, dijo finalmente. Necesita verte. Pasé junto a ella sin responder. Mi padre se veía pequeño en la cama del hospital, disminuido por cables y monitores. Sus ojos se abrieron cuando entré, y algo parecido al alivio cruzó su rostro. ¿Sofía? ¿Viniste? ¿Vine? Lo siento. Su voz era débil pero clara. Por todo, por no protegerte, por seguirle el juego a los planes de tu madre, por elegir la comodidad en lugar de hacer lo correcto. Lo siento. Acerqué una silla y me senté. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste que mamá nos manipulara a todos? Porque era más fácil. Porque decirle no a ella significaba conflicto. Y siempre he odiado el conflicto. Me decía a mí mismo que estaba manteniendo la paz, pero en realidad solo estaba siendo un cobarde. Me lastimaste, papá. ¿Mucho? Lo sé, y no puedo deshacerlo. Pero puedo decirte que verte alejarte, verte construir una vida sin nosotros me enseñó algo. Fuiste más valiente de lo que yo nunca fui. Elegiste la integridad por encima de la comodidad, y yo debería haber hecho eso hace años. Hablamos durante 20 minutos, y aunque no arregló todo, se sintió como un comienzo. No una reconciliación exactamente, sino un reconocimiento. Él no podía deshacer el pasado, y yo no podía olvidarlo. Pero quizás podríamos encontrar algo nuevo sobre lo cual construir. Cuando salí del hospital, mi madre estaba esperando en el pasillo. Gracias por entrar, dijo rígidamente. No lo hice por ti. Lo sé. Pero Sofía, necesito decir algo. Estaba equivocada. Sobre todo. Dejé que los celos y la inseguridad me convirtieran en alguien que no reconozco, y te lastimé por eso. No espero el perdón, pero necesitaba que supieras que veo lo que hice. La miré de verdad, y vi a alguien que había gastado tanta energía controlando a los demás que se había perdido a sí misma. Parecía mayor, cansada, derrotada. Aprecio que digas eso, dije. Pero mamá, va a tomar más que palabras. Va a tomar tiempo y cambio y un esfuerzo constante. Si estás dispuesta a hacer eso, entonces quizás algún día podamos averiguar cómo es nuestra relación. Pero nunca volverá a ser lo que fue. Entiendo. Conduje de regreso a la casa de la playa, donde mis amigas esperaban con comida caliente y sonrisas aún más cálidas. Me preguntaron si estaba bien, y me di cuenta de que lo estaba. No perfecta, no completamente curada, pero bien. Esa noche, después de que todos se habían ido a la cama, me senté sola en la terraza y pensé en el viaje que había comenzado conmigo siendo gritada en mi propia casa. Había perdido mucho, la familia que pensé que tenía, la creencia ingenua de que la sangre siempre significaba lealtad, la comodidad de no crear problemas. Pero había ganado más. Autorrespeto, amistades genuinas, una hermana que finalmente se estaba convirtiendo en alguien en quien podía confiar. Y lo más importante, había ganado el conocimiento de que podía defenderme y sobrevivir. Prosperar. Ricardo cumplió su periodo de libertad condicional trabajando en empleos de salario mínimo, su carrera y reputación destruidas sin posibilidad de reparación. Su relación con sus hijos seguía siendo tensa, limitada a visitas supervisadas que destacaban todo lo que había perdido por sus decisiones. La condena por malversación lo seguía a todas partes, asegurando que nunca volvería a trabajar en finanzas o en el gobierno de la ciudad. Había vendido todo lo de valor para pagar la restitución, viviendo en un apartamento lúgubre con muebles de segunda mano, un recordatorio permanente de lo bajo que había caído. Mis padres finalmente se mudaron a un pequeño condominio, sus sueños de jubilación destrozados por la deuda y la pérdida del apoyo de ambas hijas. Asistieron a terapia por insistencia de Verónica, comenzando lentamente a comprender la toxicidad que habían creado, aunque la relación fácil que una vez dieron por sentada se había ido para siempre.
En cuanto a mí, aprendí que a veces la venganza más fuerte no se trata de destrucción. Se trata de construir algo hermoso en las ruinas que intentaron crear. Me había propuesto enseñarle a Ricardo una lección sobre respeto y límites. Pero al final, había aprendido la lección más grande yo misma, que mi valor no estaba determinado por cómo me trataban, sino por cómo elegía responder. Mirando hacia atrás, a ese momento en que Ricardo me había gritado que me fuera de mi propia casa, podía verlo por lo que realmente era. No un final, sino un comienzo. El comienzo de una vida en la que finalmente me puse a mí misma en primer lugar.